¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Es que con esto de la máscara, eh, la máscara nos limita, diríamos, ciertos sentidos. El mío es el del oído. No acabo de saber si, si oigo o no. Bueno, buenos días a todos. Hoy va a ser la primera, en el fondo es la primera, eh, me voy a otro sitio, es la primera charla presencial, conferencia presencial desde que empezamos con todo esto dentro de las actividades que organiza la Cátedra Cerámica de Valencia. Es una conferencia para los que no estéis en la asignatura optativa, que le pertenece al máster habilitante, es decir, para los que estéis en grado. Hay, diríamos, en la escuela hay una serie de cátedras que surgen de la relación que hay entre la universidad y la empresa. Esto los de la optativa lo saben porque lo hemos explicado. Y que nos permite de alguna manera enriquecer nuestro discurso dentro de la universidad y haceros ver, diríamos, mundos, mundos que tienen que ver con el mundo real, gracias, diríamos, al patrocinio de muchas de las empresas o industrias, en este caso de la Comunidad Valenciana. En el caso de la Cátedra de Cerámica, eh, entiendo que casi todos ya sois más o menos conscientes de la importancia que tiene la industria cerámica en la Comunidad Valenciana, diríamos un sector industrial estructural. Y ellos ya decidieron hace muchos años, diríamos, vincularse a la universidad a través de este programa de las cátedras de empresa, que tiene básicamente tres dimensiones. Una tiene que ver con la formación, y esto lo hacemos a través de la asignatura optativa en máster. Otra tiene que ver con la difusión, y este sería el origen y el que hoy estemos aquí, el convocaros aquí a todos para escuchar, diríamos, en este caso a Hugo Monpó, diríamos, el que nos hable sobre su experiencia con todos estos materiales. Y una tercera tiene que ver con la investigación que desarrollamos más los profesores. A veces también os involucramos a los alumnos de la optativa para indagar algo que tiene que ver con el mundo que nos viene. Por muchos motivos, la conferencia de hoy además es, diríamos, muy excepcional. Os voy a presentar a Hugo Monpó, diríamos que un grandísimo profesional emergente, pero sobre todo un amigo que para esta escuela yo creo que también es importante, ¿no? Mostrar trayectorias de gente que con mucho esfuerzo y mucho empeño están empezando ahora a cuajar, diríamos, una trayectoria que tiene que ver con algo tan importante como el de la arquitectura, que hace que todos estemos hoy aquí, pero que también somos conscientes de lo complicado y lo difícil que es abrirse hoy, diríamos, un espacio en este mundo tan complejo, pero también añadiría que lleno de oportunidades. La trayectoria de Hugo, bueno, acabó la carrera con premio extraordinario fin de carrera, tuvo una beca de especialización que yo creo que en aquel momento él nunca iba a ser consciente que su vida le llevaría a compartir, diríamos, su vida entre Alemania y España, una beca de especialización para, donde sacó el diploma de estudios avanzados, diríamos, para investigar en el archivo de la Bauhaus en Berlín. Años después, pues la vida le llevó a tener que compartir, por motivos personales, su trayectoria profesional entre Alemania y España. Y esto me hace ver que en Alemania será el que aporta el aire fresco del Mediterráneo, y en España será el germano, el germánico, que hace, diríamos, esta obra tan precisa y tan rigurosa, donde todos los ladrillos prácticamente tienen nombres y apellidos, me parece, de esta casa entera. Es codirector junto con Ramón Campos del estudio de arquitectura Quadrat, que es sede entre Valencia y Mannheim, en Alemania. Y donde esto, pues bueno, a todos nos hace ser conscientes del tremendo esfuerzo que tiene que requerir, diríamos, abrirse camino en esta profesión tan apasionante, pero en este sentido ya dentro de estas trayectorias de vidas rápidas, ¿no?, compartidas, en este caso en dos países tan distintos y tan próximos como España y Alemania. Tiene una obra en el sentido de poca producción, pero de muy intensa calidad, ¿no? Y que ha obtenido realmente reconocimientos, digamos, muy importantes con muy pocas cosas.
lo cual, pues bueno, presagia un futuro profesional muy enriquecedor, muy bueno, y esperamos que se confirme, ¿no? Diríamos que ha ganado ya 2 veces el premio del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, el primero con una obrita de interiorismo muy humilde, ¿fue la tienda, la tienda de bicicletas o el apartamento? La tienda de bicicletas. O sea, con una tienda de bicicletas uno realmente puede acabar expresando muchas cosas, ¿eh? No por modesto, esto lo sabemos ya, creo que a estas alturas la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos muy claro que no por modesto, por muy modesto que sea el encargo, uno puede realmente resolver el problema que le encomiendan diríamos, con excelencia, ¿vale? Y luego tenemos la Casa de Vétera, ha sido el recién fallado el premio del colegio que ha ganado la casa, pero que al mismo tiempo ha sido un proyecto, que es el que tenéis en la imagen, un proyecto que ha obtenido también, ha sido seleccionado en los premios FAD y ha sido finalista en la Bienal de Arquitectura Española. Veíamos dos grandísimos reconocimientos que avalan un poco la calidad de la obra, que básicamente entiendo que va a centrar probablemente su conferencia. Y nada, pues eso, Hugo, que es un placer y motivo de tenerte hoy aquí entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, pues, dar las gracias a la Casa de Pregunta y especialmente a Eduardo, no solo por hoy. Vale. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Cátedra Cerámica por esta invitación, especialmente a Eduardo, no solo por hoy, Eduardo, sino por todo el tiempo que he pasado siendo alumno tuyo en la escuela y más tarde los años en el estudio como arquitecto. Bueno, años muy intensos, pero de los cuales guardo un grandísimo recuerdo de todo aquello. El trabajo de hoy es en parte también un poco una continuación de todo ese tiempo. Gracias. Bueno, vamos a empezar. La palabra Baustelle, que es la que titula esta conferencia, está formada por dos palabras, con esta manía que tienen los alemanes, ¿no?, de componer palabras con la suma de palabras más pequeñas. La palabra Bau, que significa construcción, y la palabra Stelle, que significa lugar. Estamos hablando, por tanto, del lugar de la construcción o lo que normalmente llamamos la obra. Como la charla en principio estaba enfocada a alumnos de arquitectura, me pareció interesante hablar sobre este proceso de construir arquitectura, o como diría Alberto Campo Baeza, de la idea construida, ¿verdad?, que es tan importante en nuestro trabajo. Así pues, he seleccionado 5 proyectos, de los cuales me voy a centrar más en el primero y en el último, pero que voy a pasar muy rápidamente por 3 proyectos que han ido un poco también conformando o configurando un poco una manera de trabajar y unas ideas que luego hemos ido repitiendo en otros proyectos. Yo, como no sé muy bien la dinámica de la conferencia, no sé si podéis intervenir o preguntar en cualquier momento, o esperamos al final, como queráis. Sí. Bien. Bueno, el primer proyecto es la tienda de bicis. Fue uno de mis primeros proyectos, un proyecto muy emotivo, por muchas razones. Un proyecto con muy pocos medios y, como suele ocurrir con los proyectos comerciales o de retail, un proyecto que tuvimos que hacer en muy poco tiempo. Yo diría, bueno, en fin, vamos a ver otra cosa primero. El proyecto, bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, quería decir antes que no fue solo un proyecto de la tienda en sí, sino un proyecto más complejo, más completo, porque incluía pues todo el diseño el diseño de la marca, el logo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Fue un proyecto muy bonito en ese sentido. Lo primero que hicimos fue encontrar un local en Valencia, encontramos uno en el Ensanche, y era un local que tenía, en cuanto a metros cuadrados, funcionaba, encajaba con lo que queríamos, pero era un local muy largo, eran 25 metros de largo por 5 de ancho. Esto fue lo que nos encontramos.
cual pues, bueno, no tenía ningún interés, y lo primero que hicimos fue derribar o vaciar el local, ¿no? Que fue un gesto bueno, que era lo primero que nos vino a hacer, porque no tenía ningún interés lo que teníamos allí. Y descubrimos al fondo un patio que fue un poco el protagonista también de este espacio. Como por aquel entonces yo solo había hecho 2 pequeñas casas, pensé que si hacía la tienda de bicis como si fuera una casa, pues me iba a equivocar menos de lo que me hubiera equivocado si hubiera pensado que iba a hacer una tienda desde el principio. Entonces de aquí surgió esta idea de hacer de plantear la tienda como un hogar, ¿no? Anatsu Zabalbe-Ascó escribió luego un pequeño artículo del País que hablaba sobre el comercio domesticado, o cómo domesticar un comercio. Y esto fue básicamente lo que hicimos. Hicimos un recibidor como espacio de transición entre el interior y el exterior de la tienda. Veréis que este gesto de estos espacios intermedios se van a ir repitiendo en otros proyectos, de forma que por una parte te independizaba un poquito del ruido, del tránsito de la calle, y luego servía pues, como lugar de acceso, de dejar las bicicletas, etc. En el espacio intermedio hicimos el salón, que fue luego la zona de exposiciones de las bicicletas, la cocina, que era el taller, un baño y un patio. Y poco más. ¿Veis? Entonces voy a intentar meter algunas fotos de la obra para que veáis un poquito cómo fue todo el proceso. Esto fue lo único que se construyó, este fue el punto de partida del proyecto, que fue la definición de ese patio interior que hormigonamos. Hicimos una pequeña solera de hormigón marcando la tabla de madera, que luego es la madera que luego hemos utilizado en el interior de la tienda, y construimos un pequeño cuerpo con termoarcilla del 19 que se forjó, y luego utilizamos piezas de barro cocido de 5 centímetros que regular por 23 que colocamos en el patio posterior y luego en la zona de acceso. Luego, este proyecto también lo he traído porque no sé si Eduardo seguramente os lo habrá contado, ¿no? Para mí ha tenido mucha importancia, sobre todo en proyectos de este tamaño, el poder ir a visitar el oficio, ¿no? El taller del herrero, en este caso, donde bueno, ves cómo se fabrican las piezas, se aprende mucho también. Intentas contrastar, ¿no? Todo lo que has dibujado, pues bueno, luego tiene que ser construido. Entonces ese trabajo de ir a visitar al carpintero o el cerrajero, en fin, si tenéis la oportunidad de hacerlo en proyectos, sobre todo en los proyectos que son más reducidos. Creo que se me ha olvidado comentar una cosa antes, y es que no sé si lo he dicho, me corregís, pero los proyectos que vamos a enseñar son proyectos de una escala muy pequeñita. Esto lo he comentado, ¿no? Son proyectos de una escala muy pequeña y que ha permitido profundizar mucho en el proyecto y en el diseño de cualquier encuentro, cualquier detalle, ¿no? Y por otra parte son proyectos donde se ha puesto en valor sobre todo ese hacer, ¿no? Ese oficio casi de una manera artesanal. También es verdad que los proyectos que he elegido los he elegido por este motivo. Luego hemos hecho otros proyectos más grandes que son más complicados, ¿no? de llegar a ese punto, pero bueno, me parece interesante hoy contar esto. Bueno, aquí veis el plano de los detalles, ¿no? Del perfil PDS, que tanto hemos trabajado muchas veces. Aquí lo que hemos visto, lo que hemos dibujado, luego se ha fabricado en el taller, se comprueba que en el taller funciona y se lleva a la obra. Bueno, esto que voy a contar, para la gente que ya llevamos más años, va a parecer muy evidente, pero creo que pues, puede ser interesante también para vosotros. Pues así, ¿no? Bueno, veis la carpintería en el patio exterior, en el patio posterior, perdón, y la carpintería aquí en la cerrajería en el acceso. Aquí ya se ve el espacio completamente vacío hasta el patio, hasta el fondo, y veis, fijaros que pintamos el techo con un color también cerámico,
con una idea que esto también es una idea que hemos trabajado en otros proyectos, de escalar el espacio, es decir, que el espacio con ese gesto de pintar el techo se comprime por la parte de arriba y de alguna manera estás como un espacio más escalado o que tiene una escala más doméstica. Luego en la parte del taller volvíamos a recuperar, se pintaba de blanco otra vez y en fin. Veis la madera, madera de abeto, luego tratada, y conseguimos que las piezas fueran de una sola longitud, de manera que abarcaba todo el ancho del local, esos 5 metros de ancho. Con la misma madera diseñamos todo el mobiliario y con los restos de la madera que sobró los utilizamos para todo el tema de expositores, en fin, que luego veréis. Estos son, bueno, en fin, las bancadas de trabajo, el aseo. Se utilizaron dos tipos de iluminación, una para el salón, para la zona de exposiciones, y otra para la zona de la cocina o del taller, más industrial, muy económico, muy sencillo. Estas son fotos del final y luego como reclamo de la tienda, ¿no? A falta de un rótulo que llamara la atención, pensamos que hacer una reja, que además funcionaba muy bien, porque yo lo que no quería es que cuando en las pausas del mediodía, por ejemplo, no quería que bajaran la persiana, sino que la tienda estuviera cerrada, pero que se pudiera seguir viendo a través de la tienda y la zona de exposiciones y las bicis, creamos esta reja. Creo que habían dos alemanes, ¿no? Por aquí. Dos personas. Dos, ¿no? Bueno, y los que no también. Yo recuerdo que aquí empezaba ya a viajar a Alemania mucho y visité fui a Colonia a visitar el Museo de Zumthor y si habéis ido allí, pues hay una reja que para mí es de las rejas más bonitas que he visto nunca y intenté hacer lo posible porque se asemejara a ella, ¿no? Entonces de ahí viene un poquito esta idea de la reja, que además era una reja que cuando se movía sonaba y en fin, estas cosas. Bien, aquí veis un poco la tienda cerrada y abierta, ese juego de la reja que plegaba y se quedaba escondida. Y vamos a ver unas fotos de la tienda terminada. Esta es la zona del taller, veis, con el patio y el aseo al fondo. Lo que os comentaba de las piezas de madera que se utilizaron después como zonas de exposición. El patio con la primera zona cerámica y luego el hormigón con la tabla de la madera marcada encima. Y bueno, paso unas fotos que están también en la web, que podéis visitar también, tiene más historia. Pues fueron, yo creo, 1 mes y medio. Sí, porque si no ya tenían temas de alquiler, en fin, estas cosas que pasan. Bueno, aquí veis el tema del salón, que luego esa silla y esa lámpara desaparecieron, pues se llenó todo de bicis, pero... y el taller a la derecha, aquí al fondo se divisa, ¿no? Un poco el baño con una pequeña abertura de luz que hicimos. En fin. Algún proyecto muy sencillo y ya está. Sí. De obra, eso fue el mes de obra, claro. Sí. La fase de proyecto tardó 1 año. O sea, sí. Y ese año, el tema de ideación, a lo mejor, la idea conceptual de la vida, ¿cuánto tiempo estuviste más o menos? Tiempo efectivo. Tardamos desde que teníamos el local hasta que se formalizó todo el tema del contrato, los plazos de espera que normalmente suelen estar, pues 1 año de trabajo. Sí, casi 1 año. No todos los días, lógicamente, pero bueno, fue un proyecto que se fue proyectando durante 1 año. Sí. Bueno, proyectación y luego presupuestos, contratación, etc. No solo proyectar, o sea, todo el proceso del proyecto hasta antes de empezar la obra. Pero creo que se refería que este es un proyecto que pensando, a lo mejor te sugiere alguna cosita más que es un perfeccionamiento más. Sí. Por estar llegando hasta esta detalle. Las copias de esta nota son una versión. Sí, bueno, en obra estaba todo, como era tan sencillo, en obra la verdad es que no... Lo único que costó más fue la reja exterior, porque los primeros intentos pues no fallaron todos, pues no sabría, pero el resto encajó bastante bien. Sí,
Bueno, el cerrajero me dijo que no era posible y yo le dije que sí. Le enseñé las fotos de Pini. Que eso siempre ayuda, ¿no? Cuando le dices que no, esto sí porque lo he hecho, porque, pues bueno, fue como que el cerrajero dice, joder, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y nos ayuda mucho a hacerlo y funciona. Como que cuentas, hicisteis algo de toda la gestión también. Sí, sí, de toda, bueno. De premios, etc. Sí, además yo en ese momento... No. Se contrató, lo contraté yo, de hecho, porque en ese momento no tenía mucho trabajo y tenía tiempo. Entonces me encargué yo de gestionar y de contratar, incluso de comprar algunas cosas. Fue algo muy... O sea, ya os digo, fue muy personal el proyecto, muy familiar. El proyecto lo hice con mi tío y fue una cosa muy... ya os digo, o sea, muy sencilla, muy directa. ¿Sigo? No sé si ha quedado claro. ¿Sí, no? El siguiente proyecto, muy pequeñito también, una intervención mínima, es una clínica en el centro de Valencia. Si en el proyecto de la tienda teníamos poco presupuesto, en este menos todavía. Además, la condición era que fuera un espacio que se pudiera desmontar, porque el local que tenían era un local provisional. Al cabo de 2 o 3 años ya pensaban irse a un sitio más grande, por tanto, la intervención fue una intervención muy sencilla, muy pequeñita. Aquí empezamos a incorporar una idea que hemos ido siempre después trabajando, que es el tema de la flexibilidad de los espacios, ¿no? de los espacios mutables. Y lo único que consistió este proyecto fue en colocar esta piel de madera que se introducía dentro del espacio que ya teníamos y que iba generando esos espacios que además no estaban definidos, aquí lo veis. Estos 3 los voy a pasar muy rápido, ¿vale? Porque no me quiero detener mucho porque si no, no llegamos. Veis esta piel de madera con una modulación muy estricta, ¿no? Luego el tema de la modulación del orden, que veréis también, que siempre nos acompaña en los proyectos y que ayuda a muchas cosas. Y con estas puertas que se abren y se cierran, de repente los espacios pues, bueno, se van apropiando de otros, el pasillo deja de ser un pasillo y cuando se abre forma parte de cualquiera de las estancias. Aquí también había otro espacio que dividía este espacio, es decir, algo muy flexible y muy mutable, ¿no? ¿Ves aquí el despiece de la madera? Este proyecto lo hicimos con el mismo carpintero con el que hicimos la tienda. Entonces las piezas eran o bien de 30, el módulo de 30, 30, 60, 90, que era el paso de la puerta, o 120, etc. 180 las puertas grandes. Y enseño algunas imágenes. Este espacio previo, la única pieza que se desmaterializó, el único tramo, fue la zona del acceso, para que este espacio de aquí tuviera un poco una sensación de mayor amplitud, ¿no? al tener este espacio translúcido hacia adelante. Esta es la zona del acceso con las puertas. Bueno, no tiene mucho más y la luz natural otra vez como protagonista del espacio. Apenas hacía falta iluminación por el día. Este otro proyecto también de rápida ejecución y nada más. El siguiente proyecto es una rehabilitación en el barrio del Carmen, también aquí en Valencia. Este proyecto empezó siendo un proyecto de rehabilitación de una cubierta. De hecho, se redactó el proyecto y cuando empezamos a hacer empezamos a hacer el derribo, descubrimos todo el volumen o todo el espacio que escondía la última planta, que además tenía un falso techo aquí, está marcado, y que por tanto no se veía, y solo lo descubrimos en el momento que empezamos la obra. Entonces fue así, le dije al cliente, que era un amigo mío, le dije, espérate una semana, y al cabo de una semana le traje una pequeña maqueta, que fue al final lo que al final construimos, ¿no? Hicimos. Fijaros que, de nuevo, una intervención muy sencilla, muy mínima. Lo único que hicimos fue colocar este forjado entre los 2 muros existentes que ya había, de forma que se establecieron 2 planos. El plano inferior, que era el plano para vivir, y el plano superior, que era el plano para dormir. Volvemos otra vez a esa idea de escalar el espacio, de forma que el espacio de la planta baja no tenía toda la altura, sino que escalaba y cogía esa dimensión más doméstica, ¿no?
os enseño la planta. Una planta muy abierta también. Veis que en los extremos, aquí lo veréis, en los extremos de ese forjado colocamos una guía con tres lamas o con 3 persianas alicantinas a cada uno de los lados, de forma que las persianas se movían de izquierda a derecha o bien se subían y permitían que o bien esto era un espacio continuo o bien era un espacio compartimentado en función de las necesidades que el cliente tuviera en ese momento. Además era una persona que vivía sola allí y no requería de ninguna estancia en particular. Esta es la parte de abajo. Aquí pusimos el salón, el comedor, pero bueno, podía haber sido cualquier cosa. Lo único que sí que aparecía fijo era el baño, que ya existía ahí en esa posición, un pequeño patio que no tenía ningún interés, y poco más. Y luego veréis el mueble, que con un único mueble resolvimos todo el almacenaje y la cocina de la casa. Esta es la parte de arriba, y veréis que esos 2 planos los conectamos con una sencilla escultura de una escalera que pretendía ser una escultura de acero y ya está. Aquí veis un poco lo que os comentaba de las alicantinas, que es un elemento que la gente que somos de aquí reconoceremos enseguida. Los que no sois de aquí, pues si pasáis por Valencia o por cualquier pueblo de alrededor, veréis que esto está puesto en todos los sitios, ¿no? Y es un material muy económico y que funciona estupendamente bien. ¿Veis? De nuevo la madera, otra vez como elemento, ¿no? Como material un poco por antonomasia del confort de una vivienda. También la misma madera que en la tienda, abeto tratado, y el mueble, que lo hicimos con tablero fenólico de abedul, tintado, y ya está. Aquí veis un poco, un poco ese juego de esas conexiones, de esa transparencia otra vez. Este fue el mueble que almacenaba toda la casa. Y lo único que nos pidió el cliente fue diseñar como unas piezas para almacenaje de la música que él tenía, que tenía muchísima. Y diseñamos unos muebles muy sencillos para los discos y para los CDs. Y ya está. ¿Veis la parte de arriba? Aquí utilizamos una iluminación con tubo fluorescente muy sencilla. Aquí veis el espacio, que el espacio a doble altura solo se descubría a los extremos. Aquí es lo que os comentaba, ¿no? De pasar de ese espacio comprimido al espacio abierto, solo en la parte delantera y la parte posterior. Y aquí la escalera con esos 2 muebles de almacenaje de CDs. Y la escalera en sí ya fue un proyecto, que es lo que os comentaba, ¿no? Estos proyectos permiten dedicarle mucho tiempo a pequeños gestos y a pequeños detalles y aunque parece sencilla, no lo fue tanto de ejecutar, de diseñar y de ejecutar después. Paso algunas imágenes. Y esto ya es lo exterior y rehabilitamos la cubierta también. No se nos olvida. Voy a pasar al siguiente si queréis. No. Sí. Este proyecto muy pequeñito también, una reforma en Gran Vía, aquí en Valencia. Aquí hicimos muy poco, solo hicimos un derribo, descubrimos el techo con las molduras existentes que estaban antes también cubiertas, tapadas, y ya está. Y lo único que hicimos fue colocar un pavimento cerámico en la parte del salón y poco más. Este proyecto lo he traído porque fue un proyecto donde todo salió mal. Bueno, todo lo que podía salir mal salió mal. La pieza cerámica no habíamos colocado nunca una pieza cerámica en el suelo, entonces el formato no era el que queríamos, el tratamiento posterior no funcionaba, las juntas tampoco, en fin. Pero bueno, nos sirvió como campo de pruebas, ¿no? para luego el proyecto que vino después, que fue la casa de Vetera. Y además conocimos a la empresa de Vicente Camps, a Gonzalo, que ahora se llama Ahora, que creo que tienes una visita con ellos, no sé si en breve.
y que se han convertido en nuestros mayores dealers, suministradores de cerámica para el resto de proyectos que han venido después. Nada, os voy a pasar 3 fotos. Pero lo hicisteis con ellos. Sí, este fue ya con... ¿Y por qué salió todo mal? Bueno, porque el color no era el que queríamos del suelo. Luego lo pudimos recuperar. El tratamiento hidrófugo no encajaba, costó mucho de llegar a uno que funcionara bien, las juntas tampoco. Probamos hidrofugar la pieza entera y luego colocarla, no funcionó. Bueno, en fin. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando haces pruebas. ¿Este es un proyecto de reforma o al final pues, un proyecto de pavimento tienes que quitar a... No, reforma. Ahí después de eso, Se hizo un pequeño estudio. Sí. Intentamos que sea todo conforme a la ley. Sí. que cuando te planteas intervenir el pavimento, pues todo eso es con la casa antiguo Sánchez Sí. y te dices que ahí ya están. Bueno, mayores, pues de eso, si quieres ir a no. pues, Sí. No, sí, de hecho creo recordar ahora mismo, no me acuerdo, pero creo que no, quitamos el pavimento que había antes. Sí, y colocamos el logo encima. Y nada más, este proyecto no tiene más que esto, un suelo. Cómo hacer un suelo y cómo sobrevivir al intento. En estos 2 proyectos también os encargaste vosotros de todo. Sí. Aquí no, aquí hubo una empresa, una pequeñita empresa, que se encargó de todo y en el anterior lo hicimos nosotros. Sí. Vamos a utilizar que lleguemos al auditorio, estamos directores sorprendentes, que es algo bastante habitual, sobre todo en los comienzos y en esas obras, ¿no? Que tienen también un poco la capacidad de gestionar todo. Sí, yo creo que ahora ya no lo hacemos. Los proyectos que hacemos ahora son un poquito más complejos y ya no lo hacemos, porque no nos da el tiempo tampoco hacerlo. Pero sí que es verdad que con esto, que lo hicimos por una cuestión, porque no nos daba, o sea, cuando tú contratas también abaratas costes. Entonces lo hicimos por eso, fundamentalmente, porque queríamos lograr una arquitectura la mejor posible, pero que encajara en los costes. Entonces, como son proyectos de muy bajo coste, nos encargamos nosotros de gestionarlo todo y a la vez, lo que os comentaba, aprendimos muy bien a conocer cómo funcionan los oficios, ¿no? Que eso es fundamental. Y luego da igual que sea una obra pequeñita o una obra grande, porque los oficios son exactamente los mismos, pero digamos, extrapolados a un proyecto más complejo. ¿Vale? ¿De tiempo vamos ya, no? Vale, pues nada, y ahora os voy a contar un poco el último proyecto, que es la casa en Vétera. Vamos a ver, la casa en Vétera nace de un lugar, o del lugar donde nos encontramos. Perdón, esta imagen, que es la casa de Aris Constantinidis, cuenta muy bien lo que el proyecto quería ser siempre, ¿no? Es una casa que pertenece al lugar, es una casa que apenas tiene revestimiento, lo que le hace parecer en cierta manera temporal, ¿no? Como si siempre hubiera estado allí construida, y seguramente construida con materiales de allí y con gente de allí. Y una casa que me gustaba mucho, una casa muy, muy mediterránea, ¿no? De hecho está en el Mediterráneo, ¿no? El nuestro también. Y partíamos de esta idea, ¿no? Esto es lo que en principio queríamos conseguir. Luego la casa, por supuesto, tenía que responder a un programa. En este caso era una pareja con 2 hijos y luego cumplir pues, la normativa urbanística correspondiente. La parcela no tenía... Bueno, nos gusta decir que este proyecto intervino... Es un proyecto también hicimos junto con Blanca Pedrola al principio, estuvo en las primeras fases, y luego con Juan Grado en las siguientes. Nos gustaba decir que la casa estaba entre el mar, que lo está, entre el mar y la Sierra Calderón aquí al fondo. La parcela no tenía ningún interés, o la zona urbanística no tenía ningún interés, pero sí que es verdad que cuando llegamos allí y nivelamos la parcela a la cota
de la calle, descubrimos las vistas tan bonitas a la sierra y fue, de hecho, uno de los condicionantes del proyecto. Y lo que hicimos fue posicionar la casa. La parcela tenía 500 metros cuadrados, se utilizó toda la edificabilidad posible, que fueron 125 de casa, una casa muy pequeña, y tuvimos que posicionarla. Nos pegamos al norte, mirando la sierra, nos pegamos a la calle, pues no tenía ningún interés, y la casa se abría al sur, ¿no? A la parte soleada, donde ubicamos esta pequeña alberca para refrescarse, una zona de almacenaje, y luego el porche como espacio de transición entre el interior y el exterior, ¿no? Esto que vimos en la tienda, casi intuíamos que esos espacios pues funcionaban y siguen funcionando muy bien. Veis que la casa es muy sencilla, ahora veréis que es una casa también muy flexible, recuperando un poco esos conceptos que hemos visto en los otros proyectos, con ventilaciones cruzadas de lado a lado y en esta dirección también, de forma que la casa climáticamente, sin apenas hacer nada, funciona muy, muy bien. De hecho, lo único que hicimos fue colocar un suelo radiante que puntualmente en invierno encienden y ya está. Y no requiere de más. Aquí ves la fachada sur, esta de aquí, con la alberca, y la fachada norte mirando a la sierra. Como decíamos, una casa sin revestir, un poco recordando a esta casa en Anavisos que hemos visto antes. Aquí veis el porche de toda la vida, con cañizo. Lo único que hicimos fue, en lugar de cañizo, utilizar la persiana alicantina que habíamos utilizado ya en otros proyectos, de forma que nos protegía del sol en verano. El sol evitábamos que el sol entrara dentro de la casa y a su vez nos protegía de las vistas, ¿no? A las parcelas contiguas, porque en ese momento no habíamos no existía vallado, ahora hemos colocado un vallado vegetal muy sencillo también. Y luego en invierno lo que permitía era recoger las alicantinas. Las alicantinas se pliegan en vertical y se pliegan también en horizontal, de manera que la luz entra en la casa y calienta la casa. Ya está. Esta otra imagen cuenta muy bien el espacio interior también, no solo en cuanto a esa flexibilidad de espacios, ¿no? Esa continuidad y profundidad, sino un poco la sensación que tienes cuando entras en la casa. Las imágenes, que son, todas las fotos que hemos visto, creo recordar, son de Mariela Polonio, de los otros proyectos también. Son fotos muy bonitas, ¿no? La imagen la trabaja muy bien, pero sin embargo en esta casa las imágenes tienen más luz de lo que realmente ocurre cuando entras dentro. Por tanto, estos espacios, esta imagen lo cuenta muy bien, estos espacios en penumbra, tenues, pues cuentan y transmiten muy bien lo que ocurre dentro de la casa. Tuvimos que poner una vez título a la casa, creo que para un concurso, me parece, y la titulamos El todo por la parte. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que con una parte muy pequeñita de la casa, repetida un número determinado de veces, al final terminábamos construyendo la arquitectura que queríamos, ¿no? La casa nace de esta pieza. Esta es la pieza del pavimento, de 240 por 115 por 2 en el caso del suelo, y de 240 por 115 por 9 en el caso del ladrillo perforado, que es con el que hemos construido el volumen. Aquí lo ves, ¿no? Digamos, la parte más conceptual de la casa con todo el despiece. Como decíamos, una casa, esa repetición construye ese volumen másico y contundente exterior, que no es más que una consecuencia de una forma de construir, y sin embargo deja un interior, como hemos dicho, flexible, abierto y con un programa que lo hay, por supuesto, pero que es susceptible de poder modificarse en cualquier momento con un pequeño gesto. Esto se entiende, ¿no? Aquí veis los dos planos, el plano del suelo cerámico, el plano del techo también cerámico, un espacio que por la propia materia en sí es pesante, es pesado, y que sin embargo parece que está como flotando encima nuestro, ¿no? No hay ningún apoyo intermedio, luego lo veremos que todos esos dinteles están apoyados en el muro perimetral y sujetos entre sí.
Y cómo están sujetos entre sí, habrá que preguntárselo a David Gallardo, porque yo tampoco lo... En fin. Aquí veis más, un poco más ese espacio abierto, donde cualquier espacio podía ser cualquier cosa. Ellos luego eligieron que las habitaciones pues, estuvieran al fondo y la cocina, el único elemento fijo que por cuestiones de instalaciones fue la cocina, pero el resto podía ser cualquier cosa, y los baños también. Entonces, nos gusta también hablar de esa arquitectura como descarnada, ¿no? Como muy, en fin, pues eso, una arquitectura descarnada y, como diría Javier Carvajal, hasta los huesos prácticamente. Y luego de nuevo ese espacio en blanco, pintado en blanco, que era el espacio donde vivíamos, donde se vive, de nuevo otra vez el escalar el espacio y darle la altura justa para que no tengas sensación de que, en fin, el espacio se descontrola. Aquí en la axonometría veis ese despiece con el cuerpo inferior, con los dinteles en la parte intermedia y luego arriba la cubierta con el porche. En fin, en la pieza del baño, aquí en el reflejo del vidrio podéis ver la otra pieza cerámica que utilizamos, que fue una cerámica de 11 por 11 o de 10 por 10 esmaltada en blanco, también de Mahora, y el suelo. De nuevo la madera otra vez, el tablero fénico de abedul que hemos repetido en otros proyectos, tintado, y la carpintería exterior, que sí que fue de pino, por una cuestión en fin, funciona mejor en el exterior el pino que el abedul tratado y ya está. Y luego la iluminación, como ves, muy sencilla en la bovedilla. Y esta un poco es la imagen que a mí en fin, recuerda un poco a la imagen que os he enseñado antes, ¿no? Y este plano que a mí me gusta mucho enseñarlo porque es el plano de David Gallardo, después de la escuela, todos conocéis seguramente. Hombre, pues igual tienes que explicar algo de los dinteles tú aquí. Bueno, me gusta mucho enseñar porque fue el plano, digamos, el plano que tenía el obrero en la obra y con el que se hizo la casa. Así de sencillo. Y ahora vamos a ver algunas fotos donde se ve todo el despiece de la hoja. Esto no sé si era la hoja interior. ¿Así de sencillo o así de complicado? Así de sencillo. Bueno, cuando estaban los planos ya hechos no tenía... Los niños los teníais contados. Los contamos, sí, bueno, los dibujamos. Pero que que fuera como se había dibujado. Sí, que fue este plano es el real de obra. Este plano fue el despiece real con el que luego en obra se hizo el replanteo conforme a esto. Bueno, lo complicado fue llegar a esto, claro, el paso previo. Pero luego en la obra... El suelo también, todo el pavimento está dibujado. Sí. Con piezas concretas. Sí, claro. No se cortó ni una. No se cortó ninguna, ni en cuanto al pavimento, ni en cuanto al ladrillo perforado que fue con el que se hizo la casa. Bueno, alguna igual se rompió y tal, pero... Aquí a la derecha veis la sección y luego veis el pequeño cuerpo que es el espacio de almacenaje de la exterior que hemos visto en el porche, en la zona de la alberca. ¿Cuánto tiempo podríamos hacer el proyecto y cuánto tiempo? Esto lo voy a contar luego, porque esto sí que tiene... Aquí veis fotos de los encuentros, un proyecto que, bueno, también se dibujó mucho, luego lo vamos a ver. Entonces aquí es lo que quería contar. Este proyecto fue muy largo. Muy largo, son, creo, 4 años el proyecto. Desde la fase inicial de proyectación hasta la ejecución, hasta el final de la obra. Un proyecto muy limitado también económicamente, eso también condicionó mucho que el proyecto pues, tuviera que trabajarse y simplificarse. De hecho, el proyecto empezó teniendo 2 plantas, que creo que era esta imagen de aquí. Luego pasó a tener una con un patio, creo que era esta. Aquí se ve el patio, bueno, estas son como las fases del proyecto
y al final se quedó en esta de aquí, que no era ni esta, que fue una vivienda en planta baja y ya está, con una alberca, que era, yo creo, en definitiva, al final lo que el proyecto tenía que ser, ¿no? Lo más sencillo posible y que encajara en la parte económica, ¿no? Que eso también es una de las claves de lo que os comentaba antes, de que un proyecto funciona o no funciona. Porque si tienes un proyecto y luego no te encaja económicamente en la obra, pues es un desastre. Entonces, preferimos nosotros trabajar o dedicarle mucho tiempo a la parte proyectual y de números o económica e intentar que eso esté todo claro antes de empezar una obra. Se hicieron, creo recordar que más de 30 propuestas aproximadamente. Y luego la materialidad, esto sí que lo teníamos bastante claro desde el principio, cerámica y madera. Ya está. Estas son fotos de las muestras. Con el ladrillo perforado, la madera y el bardo. Ya está. David, aquí sí que igual si quieres comentar algo en la fase de construcción, lo que quieras. Muchas gracias, David. Pues así fue. Yo voy a enseñar unas fotos de cómo fue ese proceso constructivo muy rápido. Aquí veis, bueno, llegamos a la cota del terreno con esos muros de hormigón que hemos visto, de bloques de hormigón. Aquí se empezaba a construir, veis, la hilada interior, que fue la que aguantaba toda la casa. Es decir, la casa tiene dos hojas, la exterior y la interior, pero la hoja estructural era solo la hoja interior. ¿Verdad, David? Sí fue. Entonces empezamos levantando la hoja interior, los marcos de las ventanas que marcaban incluso también el replanteo, o el premarco, mejor dicho, de los huecos de las ventanas. Aquí veis el dintel ya pasando la línea superior. Aquí empezamos a colocar las vigas del forjado superior.
apoyadas, que esto es que me impresionó mucho, ¿no? Como con una hoja del ladrillo perforado podíamos aguantar tanto peso, ¿no? No se lo querían ni los de allí. O sea, eso fue... veis aquí las vigas y luego las viguetas con la bovedilla cerámica. Entre ellas, aquí también trabajamos mucho porque claro, tuvimos que encontrar una pieza que se pudiera cortar, porque el entrevigado era el que teníamos y con las piezas, digamos, con piezas enteras, pues no nos funcionaba y tuvimos que encontrar esta pieza que la cortábamos por un extremo y apoyaba entre las viguetas. Aquí veis imágenes del forjado, por la parte superior, por la parte interior con los puntales y luego fotos aquí del hormigonado superior. Y este fue el encuentro de la hoja interior con los dinteles, con la armadura Murford. ¿Ves? Fotos de los dinteles ya construidos. Aquí la hoja exterior de cerramiento, la cámara, el aislante, la hoja. Y ya fotos de la construcción de la pérgola, del porche, con acero galvanizado, tal cual. Esta foto es desde el interior, hacia afuera, con la piscina. Y fotos de la colocación del pavimento. Es decir, una vez estaba la casa, digamos, toda la hoja interior hecha, luego fue muy fácil, porque simplemente el ladrillo cerámico, que tenía el mismo ancho y el largo del ladrillo perforado, pues simplemente era colocar y ya está. Y con toda la experiencia acumulada en el otro proyecto ya lo hicimos bien a la primera. Estas son imágenes de la carpintería exterior, de las contraventanas con pino. Y el perfil PDS, que habíamos utilizado en otros proyectos también, y luego viene la pieza atornillada por la parte interior para que no se vean los tornillos en el exterior. Ya está. Pruebas del rejuntado de las piezas cerámicas. Esto que cuento es muy evidente, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, no sale bien. Aquí vimos dos pruebas, al final creo recordar que lo hicimos con la misma junta con el mortero con el que hicimos la fachada y al final todo parecía quedaba igual. Fotos del replanteo de la pieza exterior, de la celosía. Aquí levantando la celosía. Y lo que comentaba David, ¿no? Aquí, claro, dependíamos de esta persona. O sea, si esta persona lo hacía bien, salía bien, y si no lo hacía bien, pues no salía bien. Es que no había otra manera de hacerlo. La carpintería, como hemos dicho, con tablero fenólico de abedul, estas son las pruebas que hicimos del tinte, que también costaron mucho encontrar el color adecuado. Y la imagen un poco del mueble de la cocina, en fin. Aquí fotos ya de la alicantina en el exterior, de la colocación. Esto fue uno de los días casi que al final, todos los operarios dentro. Y aquí todos, pues bueno, descansando, ¿no? Y ya para terminar, a mí me gustaría decir o citar esta frase de Aulis Plumstead, que decía que para un arquitecto, más que la habilidad de imaginar espacios, lo importante es la capacidad de imaginar la vida. Y creemos que no hay, me gustaría pensar que no hay nada más gratificante que ver esa vida en la arquitectura que hemos construido. Y ya está. Muchas gracias. Que al principio has puesto la imagen de la construcción que se veía la masividad la sierra al fondo. Sí. Eso sería una parte muy importante.
En la casa, no sé si lo has comentado, ya se mantiene ese cuando entras por la casa, el asiento al fondo. Sí, O- sí. Bueno, hay algunos espacios, no sé si ponemos una planta, a ver si encuentro una planta. Bueno, aquí mismo da igual. Claro, algunos espacios sí que son... Cuando tú entras por la casa no tiene ninguna puerta, ¿no? Puedes acceder a la casa por cualquier sitio. Algunos espacios que no tienen la compartimentación, como este o como este, sí que cuando entras ves el final, y en otros no. En otros, en este espacio, como había un elemento de separación fijo, pues ahí no tenías esa visión. Pero bueno, sí que se produce esa visión a la sierra desde dentro. Sí. Cuando tienes un proyecto de estos así que parece simple, pero que no es más cuando tienes un proyecto de esta escala, ¿no? Por ejemplo, este programa que parece en principio sencillo, ¿no? De resolver, ¿cómo llegas a hacer 30 propuestas? El proceso mental para llegar a 30 propuestas es porque se cambian las condiciones o porque tú mismo evolucionas en la reflexión del proyecto. Sí, por lo segundo. Lo segundo, claro. Sí, cuando tienes tiempo. En este caso sí que es verdad que los clientes entendieron muy bien el proceso, cómo era el proceso del proyecto, también se lo explicamos, ¿no? que requería de ese proceso de maduración de proyecto, pero necesitas tiempo, eso es lo primero. Hay veces que no tenemos ese tiempo para hacerlo, ¿no? En este caso sí tuvimos, como digo, todo el tiempo del mundo para hacer la casa. ¿Sí? Y ese proceso de filtrar pues fue consecuencia del tiempo y luego aparte de ajustar la economía del proyecto a la realidad que teníamos. ¿Sí? No sé si... La reflexión que yo me hacía también es que hasta el proyecto más sencillo te da para 30 opciones. Sí, eso es. Y seguramente la 29 era mejor que la 26. Sí, y suele ser. Es un proceso de perfeccionamiento. Suele pasar, sí. De hecho, ya te digo, la tienda de bicis, el proceso duró un año de trabajar, ¿no? de evolucionar, de filtrar. Este proyecto, que era un poco más complejo, pues tardó más. Creo que la fase de proyecto fueron 2 años y medio aproximadamente, y la de obra año y medio, algo así. Cuando tienes un solar así, que tienes mucha libertad en cuanto a volumen, que es un solar vacío, No he entendido muy bien. cuando no tienes medianeras ni nada, que es un solar abierto, ¿cómo planteas el volumen que quieres introducir? O sea, las dimensiones, en base a... ¿Las dimensiones? Sí, o sea, cuando tienes un solar vacío, Sí. que no hay... Bueno, pues es una buena pregunta. Es lo que nos pasa a todos en cualquier proyecto. ¿Qué haces, no? Cuando tienes Claro, ¿qué criterios tienes para decir, quiero poner un volumen de este tamaño? Sí, bueno, como he comentado antes, el volumen lo dio la propia repetición de la pieza en sí, es decir, ese volumen másico, así puedo pasar la última. Esto, por ejemplo. El volumen en este proyecto fue nada más que la consecuencia de repetir una pieza un número determinado de veces y ya está. De ahí salió la forma. No tiene más. Y luego la posición, pues, como he contado, pues aprovechando las cuestiones de soleamiento, de vistas, como hacemos en cualquier... Los tiros van porque nosotros estamos trabajando en nuestro curso, evidentemente, el tema del argumento del proyecto, ¿no? El argumento. El argumento de cómo el argumento influye en la implantación en el lugar. Yo creo que en tu proyecto está claro que hay unos inputs externos que os disteis cuenta al definir el plano de arranque de la vivienda, porque los descubristeis, que a lo mejor los intuíais al principio, pero luego también hay un argumento muy intrínseco, muy evolucionado también en la reflexión, que parte del trabajo en el módulo y la capacidad que tiene el módulo, desde el módulo de un ladrillo hasta un módulo del 30, 60, 90, que es el ABC de los módulos para el interiorismo, y el módulo de la escala humana, en cómo eso puede al final producir una complejidad espacial dentro de una simpleza arquitectónica como la que hay. Yo creo que la pregunta
ahí yo tengo el papel en blanco, cómo acometo el problema de implantación en la parcela. Tus inputs, entiendo yo, me perfilas, estaban unos inputs del lugar, que nos has dicho somedamente al principio, el separarte de unas vistas que no te interesaban o de una calle que hacía ruido, el potenciar un final de perspectiva a través de la transición entre las dos ventanas, pero luego desde luego un input que es el propio ejercicio de la construcción. Sí. Me imagino que también tendríais, por supuesto, el input del cliente, que querría la casa mayor posible para los metros cuadrados de que disponía, y que por la evolución de las maquetas que he visto, la propia economía ha ido llevando, como tú has dicho, a lo que tenía que ser, no a los deseos que siempre se quiere como el mayor volumen posible, llegando a continuación de la normativa, planteas hasta dónde puedo construir, me imagino. Y a partir de ahí ya tienes todos los datos, básicamente, ¿no? Claro. Sí, no, así es. Por una parte, los inputs que vienen quizá de una evolución o de unos intereses que ya vienen de otros proyectos, como hemos explicado, y luego hay como muchos factores. Esto pasa siempre, ¿no? Siempre intentamos que los proyectos siempre tengan una continuidad, por muy distintos que sean, y luego están los factores externos, como es la economía del proyecto y la normativa que te condiciona cosas, en fin. O sea, hay muchas cosas, tampoco sé explicarlo muy bien, pero son muchas cosas que van como maclándose entre ellas y al final originan un resultado y una arquitectura. Es así. Yo quería poner en valor o resaltar como el relato, ¿no? Con que Hugo nos ha contado su obra, en cuanto que, digamos, con este discurso de algo como acumulativo, basado en el descubrimiento, en el aprendizaje, ¿no? A partir de ese descubrimiento, que hace ver que no hay proyectos pequeños. Hay un proyecto pequeño si lo consideras innegable. Pero en cuanto que es un proceso, ¿no? Una aventura como intelectual y profesional, que cada proyecto se ha aprendido algo. En uno se aprende cómo hacer una reja, en otro se aprende cómo hacer un suelo, en otro un muro o un elemento, una compartimentación accesible. Y todas se van cuajando, construyéndose en una obra que va creciendo, y cuando va integrando experiencias anteriores. Entonces, esa historia de no hay proyecto pequeño, y un proyecto que es un proyecto sin salida porque no te va a aportar nada, sino que cada uno va definiendo una trayectoria, una trayectoria vital. Mi pregunta, porque tiene que terminar de ser una pregunta, es, entiendo que digamos esta experiencia que tiene que ver con la escala de unifamiliar, lo estáis pudiendo trasladar a escalas mayores de vivienda plurifamiliares o lo estamos intentando. Pero como comentaba, no es fácil. No es fácil porque los proyectos más grandes normalmente se complican más, los tiempos son más reducidos, entonces seguimos con esa trayectoria y queremos seguir, ¿no? Y es la intención, pero como todavía no hemos hecho proyectos más grandes, estamos en ello, pues no te puedo responder. Pero lo estamos intentando, sí. Se puede hacer, hay muchos ejemplos donde se ve que eso es posible y esa es la intención. Un par de cuestiones. Una en relación a esta vivienda, a lo mejor la he explicado porque me he tenido que salir un segundito. La propuesta espacial es una residencia, diríamos, permanente, no es una segunda residencia, ¿no? La propuesta espacial que le haces a la familia, digamos, inicialmente te costó mucho convencerles, fueron ellos los que estaban queriendo algo fuera de lo habitual, y en qué medida, una vez construida, con estas fotos que nos ha sacado ya de la vida en esta casa, ellos están satisfechos, digamos, con planteamientos que tiene, digamos, muchos riesgos, una apuesta, digamos, importante, no solo una apuesta que tiene un espacio inclusivo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, ellos están muy contentos, de verdad, o sea, no lo digo por... y el espacio funciona, que claro, esto no lo cuentas. Cuando les cuentas el proyecto, no cuentas que no sabes 100% si eso va a funcionar, ¿no? Esto es
un riesgo que tomas y tiras para adelante, pero con mucho trabajo al final te das cuenta que las cosas empiezan a funcionar. Ellos viven muy bien. También es verdad que ellos tienen un carácter que se adapta también a la casa. Entonces yo creo que la propuesta de la casa también vino a través de un conocimiento de cómo eran esas personas, ¿no? Entonces, y la propuesta que les hicimos, ellos nos dieron total libertad en plantear el proyecto, y la propuesta que les planteamos, porque sí que es verdad que esa idea de flexibilidad estuvo desde el principio, la entendieron después de mucho hablar con ellos y de mucho contar el proyecto. Pero yo creo que fue también de la otra, o sea, al revés, ¿no? La casa también se adaptó a cómo eran ellos. Entonces ese trabajo previo de conocer a la persona a la que estaba haciendo una casa, ¿no? Las viviendas unifamiliares son un trabajo muy, muy personal, donde el cliente al final se acaba convirtiendo en tu amigo o en tu enemigo. O sea, no hay término medio. Entonces con ellos pues hubo una buena conexión y ya os digo, o sea, entendieron el proyecto muy bien. Pero es verdad que mucho trabajo, maquetas, imágenes, en fin, proceso muy largo, y ya os digo, o sea, está muy fenomenal. De hecho, mañana me iré a verles, porque hemos puesto, aquí no lo veis, ¿no? Pero claro, quería haber traído imágenes de cómo está hoy después de 1 año o 2 años casi. Hemos colocado ahora, porque claro, estaba muy expuesta la casa, hemos hecho un vallado muy finito con redondos, donde crece el verde y hay vegetación, en fin. O sea, la casa va evolucionando y me hubiera gustado traerla hoy, pero no me dio tiempo, llegué ayer y no me dio tiempo de traer fotos, pero bueno, están muy felices, la verdad. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Clara, pregunta. Sí. Bueno, ya saliendo de los proyectos que presentas, ¿has tenido la oportunidad en Alemania de cómo implementar este tema de las cerámicas? Sí, buena pregunta, sí. A los alemanes les encanta la cerámica. Yo cuando les enseño los proyectos es un material que es muy atractivo. Lo que pasa es que allí, bueno, los otros les importa mucho de Italia y estamos intentando incorporar la cerámica allí. Es un material muy exclusivo allí, fíjate, o sea, es muy caro. Hablamos de la cerámica más tradicional, ¿no? Sí, la cerámica más artesanal. manual, artesanal, claro, la cerámica industrial no hay problema, ¿no? Pero esta cerámica les parece un lujo, es un material de lujo allí. Y les gusta mucho. Sí, hemos hecho alguna cosita pequeñita, no la he traído hoy, pero sí que... Bueno, pero es una cuestión casi natural, ¿no? En fin, yo estoy en 2 sitios y proyecto en 2 sitios, intento también incorporar lo bueno de cada sitio, ¿no? A la arquitectura, y esa es una cuestión, ya os digo, sale casi sola. Sí. Sí, a mí me gustaría terminar con un par de cuestiones, de reflexiones. Una, me ha parecido no escucharte en toda la conferencia la palabra sostenibilidad. He dicho una, bueno, sí, lo he dicho una. Pues justo me lo he oído. Bueno, sí, De hecho que la casa funcionaba bien climáticamente. Entonces, yo esta cuestión la hablaría desde 2 perspectivas, ¿no? Una desde la más positiva, y es creer que ya hay interiorizado un discurso de que de forma natural ya se responde sin necesidad de estar llamando la atención de que esto es una actitud que debemos, y eso creo que es de agradecer, porque me parece que toda la explicación que has dado de todos tus proyectos se fundamentan en todas estas cuestiones de las que tanto hablamos, ¿no? y tanto estamos como requiriendo que interioricemos, porque en la medida que lo hemos interiorizado entenderemos que es algo que ya nos pertenece, que no lo cuestionamos, que tiene que ser así, ¿no? Porque hablamos de economía constantemente, hablamos de proyectos, una economía más que llamaríamos low cost, con lo cual yo creo que ahí también hay una especie de conciencia de poder ofrecer lo mejor precio. Hablamos de algo que tiene que ver con la sencillez, claramente de la apuesta por el material local. Ahí habría una reflexión de cómo está la cerámica artesanal, la medida que venga de aquí, a ver esto de qué va, ¿no? A lo mejor habría que encontrar en Alemania estas empresas que estoy seguro que las habrá, ¿no? Donde se pueda, como material local, mantener algo que está claro que aquí
hayas dicho que lo entiende como un lujo, es que realmente es un lujo, ¿no? Digamos, poder todavía disponer, digamos, de artesanos que por amor diríamos, a su oficio y al material con el que siguen apostando por entender que hay un espacio para todo esto, ¿no? Y sí que estamos viendo que efectivamente existe y está siendo de repente empresas que no estaba claro si iban a desaparecer, se están convirtiendo, diríamos, en empresas que cada vez se están posicionando mejor porque lo que ofrecen es algo en el sentido bastante excepcional, bastante único. Bueno, una era la reflexión sobre la sostenibilidad, que sin mencionar, diríamos, todo el discurso, me parece que toda la explicación, todos estos proyectos sí que se fundamentan, ¿no? en esta cuestión, me parece tan importante. Luego hay otra que me sorprende, claro, esta pregunta de decir, a ver, os dibujasteis todos los ladrillos y se colocaron como los planos y no cortasteis ninguna pieza. Esto requiere de una concentración a la hora del proyecto, un tiempo añadido que uno, creo que ahí la palabra ya debería decir que es un compromiso diríamos con una forma de entenderla, en este caso algo más que una dedicación, ¿no? De una profesión, sino algo que trasciende, que es un compromiso por el cual uno está dispuesto realmente a llegar hasta, diríamos, al fondo de algo que nos convoca a todos los que estamos aquí como arquitectos, ¿no? Siendo conscientes del tremendo esfuerzo y tiempo que conlleva, ¿no? Que en proyectos tan pequeños uno no acaba de entender, además lo has expuesto con una naturalidad increíble, es como si aquí no tenga el cronómetro del que uno vive, ¿no? Entonces ahí hay algo curioso, ¿no? De dar este liebre por gato. Uno está dispuesto realmente a ofrecer aquello que creo que conlleva nuestro trabajo. Y otra cosa es, bueno, ver de qué forma se nos reconoce este esfuerzo intelectual que hay que hacer para que estas cosas al final puedan ser posibles. Porque vosotros, que la gran mayoría no habéis pasado por aquí, no sois suficientes, pero yo que realmente os planteéis ideas a estos mínimos detalles, ¿no? Lo es porque por amor a la actividad tan apasionante como es el de la arquitectura. Y en ese sentido creo que ha sido una intervención llena de optimismo y de futuro. A mí me ha gustado también. A veces los profesores, sin darnos cuenta, pues transmitimos, digamos, que vivimos en un momento complicado, que difícil y tal, y me parece que en tu explicación has hecho fácil muchas cosas que nada, bueno. Muy bien, muchas gracias. Los de la optativa, nos vemos en 20 minutos en el taller y el resto, pues muchas gracias por venir.